Muy buenas noches, familias, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Sí me están escuchando por acá? Sí, señora, buenas noches. ¿Cómo está doña Ligia? Hola, Ana. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Los invito para que prendamos la cámara, para que nos veamos. Como es de rico cuando los estoy viendo por acá. Don Hernán, en camino, En un trancón horrible, pero bueno, ya estamos saliendo no ha casi llegado de a la allá. casa. Bueno, ahorita don Hernán estuvo en la clínica, nos vimos un momentico. Andrés Felipe Jaramillo, lo veo también por acá, él es uno de nuestros facilitadores. Un saludo, está saliendo de la clínica, del servicio de los adultos. ¿En qué servicio estabas hoy, Andrés? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas Hola, noches para... Sí, saliendo qué ya rico. de labores. Los escucho Bueno, mientras voy en caminito hacia la casa. Buenas noches. bueno, muy buenas noches. Andrés, ¿con qué grupo estabas hoy? Hoy estoy con adultos. Con adultos, ya, para las personas que tienen familiares en el grupo de adultos. Andrés Jaramillo estuvo hoy con ellos, él es uno de nuestros facilitadores. Buenas noches. Por acá, muy buenas noches, por aquí veo a Paula Moreno. Don Hernán nos apagó la cámara. Don Hernán, qué rico verlo otra vez, a usted y a su familia. Bueno, vamos empezando. Vamos dándole como inicio mientras las otras familias se van conectando. Hoy, en el día de hoy, pues por muchos temas que se quedaron abiertos la semana pasada en cuanto en cuanto a temas, a las generalidades de enfermedades de salud mental, decidimos traer otra vez el conversatorio para que hablemos acerca de esto. Entonces, para eso está nuestro psiquiatra, el doctor Eri, él está por acá conectado, donde queremos que todos participemos, donde todos podamos hacer preguntas. Y me parece estos espacios muy importantes, porque así les aclaran a ustedes muchas dudas que tienen acerca del medicamento, acerca de las enfermedades, acerca de consecuencias que trae ciertas cosas, del manejo que se debe hacer. Entonces, qué bueno que sea algo muy conversado, que sean, y ustedes también opinen, donde aprovechemos este espacio realmente que no se ve siempre, ¿cierto? Que es un espacio donde tenemos pues un psiquiatra como la trayectoria del doctor Eric y que realmente esto nos beneficia muchísimo para el conocimiento de todos nosotros. Entonces, doctor, muy buenas noches. Por acá ya me dio el doctor Ramón. Doctor Ramón, ¿cómo está? Hola, Ana María, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy, Bien, muy bien. ¿Y usted, doctor, cómo está? bien. ¿Hay Qué rico cuántas? tenerlo por acá nuevamente. 24 familias, qué bueno, conectadas. Por acá ya están conectando por acá. Pero entonces, doctor, les estaba contando que hoy vamos a hablar acerca de las generalidades, de temas de generalidades de las enfermedades de la salud mental y que para eso tenemos al psiquiatra Eric García, que también se encuentra por acá conectado. Súper bueno, Ana María. Y bueno, muchas gracias a las familias por conectarse. El mayor propósito que hacemos, que tenemos nosotros cuando hacemos estas invitaciones a lo académico, es poder aportar conocimiento a ustedes y también de la misma manera que aportamos conocimiento, pues nosotros estamos aprendiendo y aprendiendo de lo que es lo que sienten y piensan las personas y las familias frente a estos problemas. Entonces, es una gran oportunidad de compartir, de que nos conozcan. Nosotros en Servir Salud Integral somos 5 psiquiatras. Está el doctor Eric, está Adriana Zapata, está María Paola, está también Laura Torres, estoy yo. Ahora próximamente, la semana entrante, ingresa una nueva psiquiatra para reforzar este grupo de especialistas que estamos muy, muy comprometidos en ofrecerles el mejor proceso de atención y obviamente con un proceso integral interdisciplinario realmente muy completo. Tener en un mismo espacio el apoyo de toxicología, el apoyo de neuropsicología, digamos, nutrición, enfermería, trabajo y muchos talleres. Es una gran oportunidad de darle mucho valor
a los procesos de atención. Entonces, yo creo que donde el trabajo integral interdisciplinario es muy aportante a los pacientes y a las familias. Nuestro proceso de atención también se caracteriza, Ana María, y para las familias, sobre todo para las familias nuevas, es porque aquí entra la persona en condición de paciente, pero también entra la familia. Entonces, trabajamos pues mucho esa visión integral. Yo no quiero pues hablar más, le doy la para que hable y atento también si les puedo colaborar yo en algo. Listo. Ana, Perfecto, doctor. Muchísimas gracias ya. por estar acá conectado con nosotros. Entonces, ahora sí, doctor Eri, muy buenas noches. ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien, doctor. Le doy paso a usted. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias al doctor Ramón. Pues también es como de reconocimiento de la clínica que la casa matriz de nosotros, ¿cierto? De Servit, pues es la clínica de Oriente. Y ahorita en días pasados la clínica de Oriente cumplió años, ¿no? En este servicio que pues bajo el liderazgo como del doctor Ramón ha podido como lograr todo el tema del cuidado de la salud mental dentro de una cuestión como de protección, ¿no? Principalmente hacia los niños en torno a bienestar familiar y en torno a las cuestiones de discapacidad cerebral, discapacidad intelectual, perdón, sobre todo moderada y profunda, y que de pues inicial proyecto, posteriormente realidad, que es la Clínica del Oriente, surgimos nosotros como el hijo adolescente, como lo dice el doctor Ramón, que es un hijo que sale servir de un hijo ya crecido de la Clínica de Oriente, para poder constituirse como una de las entidades pues, a nivel de Antioquia, y que tenemos la visión de colocarnos pues obviamente como a nivel Colombia, como uno de los referentes justamente como en el tratamiento de la enfermedad psiquiátrica, incluida también como las adicciones, ¿no? Y sobre todo la enfermedad psiquiátrica de alta complejidad, que es la gran apuesta que sobre todo EPS Sura, nosotros mismos también nos hemos planteado precisamente, ¿no? de ser el receptor de todos esos pacientes, casos complicados, difíciles, con múltiples patologías, con varias situaciones de fracaso terapéutico en otras instituciones, como para, a final de cuentas, seguir brindando la esperanza a todos ustedes, ¿no? Y ha sido un trabajo muy bonito. Yo no quería, obviamente, dejar desaprovechar este espacio para, obviamente, felicitar al doctor Ramón por este cumpleaños que tiene recientemente la clínica, ¿cierto? Y pues que obviamente nosotros surgimos de ahí, nosotros no seríamos esta realidad que somos ahora, sino que el doctor Ramón desde un inicio se propuso en torno con la cuestión de la Clínica del Oriente. Pero bueno, ahora sí, dando paso directamente como a nuestro conversatorio, a nuestra charla como del día de hoy, nosotros quisimos pues todavía extenderlo mucho más hacia el tema de que pues en el conversatorio pasado se quedaron varias dudas. Hubo mucha familia que nos pidió el hecho como de que repitiéramos algo por el estilo, precisamente como porque fue algo muy rico para todos ustedes el que pudieran solventar todas las distintas dudas que ustedes estaban presentando, que ustedes estaban teniendo, ¿cierto? Para que así a final de cuentas pues ustedes tengan mayor conocimiento. El conocimiento nos hace fuertes, y el conocimiento sobre todo nos ayuda con una de las principales males de nuestra sociedad realmente, que un mal de nuestra sociedad no es la enfermedad mental, sino que es una condición del ser humano,
que la hemos tenido desde que los humanos somos humanos. Las primeras descripciones de enfermedad mental vienen desde el siglo III antes de Cristo con los egipcios, imagínense, y ya de una manera mucho más formal, y las primeras descripciones de salud mental ya de manera médica vienen más o menos en el primer siglo antes de Cristo, primero, segundo siglo antes de Cristo, con la medicina hipocrática, con los griegos, que fueron los que describieron la melancolía, lo que ahora nosotros llamamos depresión, y también la manía, que es lo que nosotros llamamos actualmente el trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Entonces, imagínense que pues la enfermedad mental nos ha acompañado pues desde que los humanos somos humanos realmente, ¿no? Y tenemos distintas descripciones, sino que un mal de nuestra sociedad es el estigma, precisamente, ¿no? El hecho de que siempre se ha considerado a la enfermedad mental como una maldición, como una vergüenza, como algo que se tiene que esconder, como algo de lo cual no se tiene que hablar, y ese estigma ha acarreado que mucha gente sufra más por lo que realmente se piensa que por lo que realmente muchas veces es, ¿cierto? El tema de que se tenga mucho miedo a todo lo que corresponde de salud mental, por creer que esto nos va a calificar, por creer que esto pues es una situación para gente que está verdaderamente muy mal, y sin quererlo y sin quererlo ni deberlo nos llevamos y nos enfocamos muchas veces hasta llegar hasta ese mal donde no tenemos de otra más que ir a un psiquiatra, cuando lo pudimos haber hecho tal vez como desde un principio un psiquiatra, a un psicólogo. Entonces este conversatorio, independientemente de que también es un tema en cuanto a preguntas y respuestas, yo aquí también no quiero ser solamente el que haga el monólogo, ¿no? Sino yo también, en la medida de lo posible, invito yo a los demás profesionales a que se sumen a esta charla en cuanto a salud mental para las familias, porque el tema de tratamiento de la enfermedad mental no solamente corresponde al psiquiatra, sino corresponde a todos los profesionales como de la salud, y bueno, que podamos dar como una mayor claridad de lo que hacemos cada una como de nuestras áreas, pues sin lugar a dudas va a poder aportar mucho hacia la situación del conocimiento de la enfermedad mental hacia todas nuestras familias. Entonces, sin hablar más, ya hablamos bastante todos ustedes. Dejo el micrófono para ustedes, para los que quieran preguntar. Recuerden un tanto el formato como de las preguntas. Cuando es una situación que sea así muy específica del caso, como de ustedes, y digamos así, es que mi hijo está diciendo esta clase de cosas, entonces si es cierto, ¿cierto? En cuanto a ese sentido, yo los voy a invitar a que ustedes tomen a final de cuentas, tomen a final de cuentas los canales destinados a lo mismo. Yo ahorita les voy a pasar unas diapositivas al final de esta conversación, precisamente para que ustedes tomen nota. Yo sé que ustedes tienen esos teléfonos, pero igual se los paso para que ustedes tomen nota y que no quede realmente ninguna duda de cuáles son los puntos a donde ustedes tendrían que tomar. ¿Listo? Entonces, dejo abierto el micrófono. Quien quiera participar, quien quiera hacer una pregunta, ya sea levantando la mano o directamente abriendo el micrófono, lo pueden hacer. Y empezamos por doña Beatriz, adelante. Doctor, buenas noches y buenas noches, familias. Yo quería compartir algo que me ha tenido un tanto inquieta referente a los estigmas que manejamos ahora. Escuché un comentario acerca de mi proceso de que recaer era una sinvergüenzada. Yo Claro. le voy a Lidia, pero es algo que me tiene pillada. Claro, muy bien. Vean, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Cierto? Una persona con hipertensión arterial, con hipertensión arterial, ¿se le puede subir la presión? Aunque se esté tomando el medicamento. Sí, doctor. ¿Y eso significa una falla? No. Y estamos hablando de una enfermedad, ¿cierto?
Lo mismo sucede también con la enfermedad mental. Muchas veces, esto no es la regla, no es la norma, ¿cierto? Pero muchas veces, a veces hacemos todo lo mejor posible y a veces la enfermedad mental es tan crónica y tan dura que se viene la situación la situación como de recaída, ¿cierto? Y sobre todo pensemos en lugar como de culparnos, ¿cuál es la función o cuál es la ventaja realmente de calificarnos o culpabilizarnos o señalizarnos de que nosotros fuimos los responsables de la recaída? Solamente eso termina promoviendo como mucho más sufrimiento al respecto de esta situación y no nos pone en el foco directamente como los problemas. Creo que esto es bien importante a que lo hablemos como para todas las familias y pues obviamente también para doña Beatriz. La enfermedad mental, incluyendo las adicciones, es crónica, ¿cierto? Y también es algo que es tendiente a la situación como de las recaídas. La recaída es algo con lo que siempre estamos luchando, ¿no? Recaída en conductas, recaída en sustancias, recaída en síntomas, contra lo que siempre estamos luchando y siempre estamos ahí para que esto no suceda, pero es una posibilidad de que llegue a suceder. Y si esto sucede, a final de cuentas, ahí estamos nosotros para continuar a final de cuentas ayudando. ¿Listo? Ligia, adelante. Gracias, doctor. Y complementando, doctor, buenas noches. Complementando la respuesta, aunque se repita, nunca se repite igual. Para que pongamos cuidado, nunca se va a repetir igual. Nos está pasando mucho en los colegios que frente a un estado de tristeza, que está la niña que llora inconsolable, que entonces tienen que ir por ella al colegio, que porque entonces, ¿qué pasa? Que está recayendo. No, el mensaje es que no hay que devolverla. La niña puede llorar, digamos que ya hablando propiamente del síntoma, pues nunca se recae igual. Digamos que tiene un efecto de corte. Cada vez que, por eso los tratamientos, todos los tratamientos tienen un efecto de corte, decimos, en el síntoma. O sea, hay para decirlo, una disminución. La persona cuando cree que va a recaer, se puede dar, pero nunca igual. ¿Listo? Para que entonces tengamos esa confianza de que puede suceder, como dice el doctor, sí, pero nunca será igual. Yo les pongo también esta analogía haciendo un poco eco de lo que dice doña Ligia, de lo que dice Ligia, ¿cierto? No me gusta decir doña Ligia porque es nuestra psicóloga en Calasanz, ¿no? Nuestra psicóloga. Lo que dice Ligia. Uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? ¿Quién se atreve a decirme por qué? ¿Por qué uno no se baña 2 veces en el mismo río? El agua corre, entonces hay un cambio. De alguna manera, Exactamente. positivo o negativo, pero hay un cambio. Exactamente. Y también otro. Uno no es el mismo cuando entra del río ayer que cuando entra hoy. Uno no es el mismo. No tiene las mismas células, no tiene la misma suciedad, no tiene las mismas problemas, no tiene las mismas cosas. El ser humano es fluido, ¿cierto? Entonces, así tal cual como lo está diciendo Ligia, ¿cierto? Uno puede recaer, pero nunca recae como por la misma. Y es ahí donde nosotros tenemos que evaluar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando alrededor, para a final de cuentas como poder ayudar, ¿cierto? Ese es el tema principal que es importante que tengan ustedes bien en claro, ¿cierto? Que no es una sinvergüenzada, que no es una debilidad, que no es una falta de carácter ni demás en ese sentido, sino que se trata de ser humano. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo, quiere preguntar algo? Doctor, sí, buenas noches. Yo soy la mamá de la paciente Laura Bastidas. Ella, con la ayuda de Dios, este sábado, pues ya me dijo la trabajadora social que pasaba etapa 4, ¿cierto? Sin embargo, yo tengo mucho temor respecto a ese tema de las recaídas, si de alguna manera, pues cómo poder identificarla cuando ella estando aquí en la casa, porque me imagino que seguramente va a tener en algún momento como algunas recaídas, entonces cómo lograr identificarlo para poderla ayudar a tiempo y que de pronto no vaya a llegar otra vez a un estado
digamos, tan complicado como cuando la llevamos inicialmente a la clínica. Entonces es como, ¿cómo se pueden identificar esas patologías o esos comportamientos para uno decir, bueno, es que está recayendo y qué debo hacer al respecto? Bien, muy bien. Mire, específicamente de su hija, que yo sé ahí lo que pasó, ¿cierto? Y para la gente que haya tenido algún padecimiento, bueno, sus familiares que hayan tenido algún padecimiento relacionado con psicosis, con pérdida del juicio de la realidad, yo les voy a dar un acrónimo, ¿cierto? Es decir, como una forma que ustedes fácilmente pueden recordar cómo identificar eso. Y se llama clave. ¿Listo? Así como la clave como del celular, clave. Son las siglas de los síntomas que ustedes deben de estar como muy al pendiente, ¿cierto? Entonces, quien quiera tome nota. Clave, C. ¿Qué significa la C de clave? Conductas o creencias extrañas. Conductas que se salgan como de la norma para lo que es el paciente. Por ejemplo, de repente empieza a estar escondido, de repente empieza a estar aislado, de repente empieza a estar como raro, ¿cierto? O empieza a tener creencias extrañas. Es que me están siguiendo, es que me están mirando, es que me está dando miedo porque me van a decir algo, ¿cierto? Primero C, ¿cierto? De la clave. Luego la L de clave. ¿Qué significa L? Lenguaje extraño, lenguaje desorganizado, lenguaje incoherente, ¿cierto? Que eso lo detectan ustedes muchas veces muy fácil. Es que está como diciendo incoherencias, está diciendo como cosas raras o está diciendo cosas que no se le entienden, ¿cierto? Lenguaje raro. Luego sigue la A, que es la A de clave, que significa alucinaciones. ¿Y qué significan alucinaciones? La B de clave, ver cosas que no existen, ver cosas que la persona solamente puede ver. Es decir, estoy viendo sombras, estoy viendo que me pasan animalitos por enfrente, estoy viendo cosas raras. O la E de clave, escuchar cosas que no existen. ¿Listo? Estoy oyendo voces, las voces me están diciendo esto, las voces me están diciendo lo otro, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, de eso es lo que ustedes tienen que estar muy al pendiente. Clave, acuérdense de eso. Clave, conductas raras, lenguaje raro, alucinaciones que son ver cosas que no existen, escuchar cosas que no existen. ¿Listo? Por un lado, ¿cierto? Y por el otro lado, donde principalmente nosotros podemos observar los cambios de nuestros pacientes, es sobre todo que tienen una conducta habitual, predecible, y de repente empiezan a tener cambios de esa conducta. Puede ser por cualquier cosa, a lo mejor simplemente se enteraron que la novela ya se va a acabar y se pusieron tristes, ¿no? Pero de todos modos estar pendiente como de ese cambio de conducta y preguntar qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Bueno. Pero, doctor, pero entonces cuando uno evidencia de alguna manera pues un cambio en el comportamiento de alguna de estas términos, entonces, ¿cómo se actúa? ¿Se dirige uno directamente a la clínica? ¿Hay alguna línea de atención? O sea, ¿cómo aborda ese tema? Porque hace como 15 días que Laura le comentó a una de las facilitadoras precisamente que cuando se estaba bañando en la noche, que pensó algo que no era lógico, ¿cierto? Entonces, lo que me gustó es que ella lo manifestó, antes ella no lo manifestaba, entonces ya usted la medicaron y se abordó el tema y digamos que todo quedó muy bien. Cuando estuvo así sola en la casa, yo siempre le preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿No estás viendo nada? Me decía, no mami, estoy bien. Me decía, donde ella específicamente vio algo cuando le pasó ese suceso, yo le decía, ¿ves algo ahí? Me decía, no mami, ahí no hay nada. Y entonces como que, pero yo siempre le pregunté, me decía, no, ya no, y ya cuando vaya a pasar algo, yo lo manifiesto, pero mi pregunta es, cuando Dios no lo quiera pase, porque en algún momento puede tener esa recaída, ¿acudo a ustedes o qué hago? O sea, esa Sí, parte es como, es el temor mío. Sí, mire, es importante que tengan eso que nosotros tenemos a final de cuentas o tratamos de tener como nuestra cercanía con los pacientes, ¿cierto?
nosotros no somos una institución de que ahí tiene su cita y solamente me puede contactar de ahí hasta dentro de 3 meses que llegue a tener como la cita, ya después de que pasaron 17 crisis de la persona, ¿no? No, aquí lo que nosotros estamos justamente intentando realizar es justamente el hecho de que puedan tener a final de cuentas toda esa cercanía, que ustedes vayan entendiendo al respecto como de la enfermedad y anotando y digamos en cuanto a ese sentido, ¿cierto? Es bien importante en ese sentido de que ustedes ayuden a la normalidad del paciente, es decir, que tampoco estén ustedes como todo el tiempo el hecho de estás viendo cosas, estás escuchando cosas, estás sintiendo cosas raras, no, sino, o sea, llevar el trato como dentro de la normalidad, dentro de la cotidianidad, como del paciente y demás, y siempre, pero siempre teniendo como un ojo alerta para cuando alcancen a detectar ese cambio de conducta, entonces ahí sí puedan ustedes intervenir, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Cierto? Pregunten, hablen con sus pacientes, ¿qué pasa? Y si no encuentran, no nada, se pone muy así, de todos modos, tomen nota de eso que está pasando para, a final de cuentas, hablarlo con los clínicos a final de cuentas correspondientes. Ustedes en etapa 4, de todos los que van a pasar a etapa 4, los que van a pasar ya la última etapa, ¿cierto? Se quedan ustedes con los teléfonos de los profesionales, sobre todo trabajo social y la administración directamente de etapa 4, que son aquellos como los puntos de entrada para poder obtener precisamente como esta información. ¿Qué sucede, por ejemplo? Les pongo el ejemplo como se ve. Llama fulanito, le está diciendo la mamá que está teniendo otra vez como conductas como muy raras y no está queriendo decir nada. Ah, bueno, entonces, señora, a ver qué sucede, vamos a citarla, vengas entonces este día para que revisemos a ver qué está pasando. Así es como nosotros funcionamos. ¿Listo? Entonces, para que vayan con esa tranquilidad. Bueno, Paisuri, adelante. Buenas noches para todos. Doctor, aquí lo que acaba de decir de clave también funcionaría con el diagnóstico del trastorno de la alimentación de Ana María. Vea, o sea, realmente yo les estaba hablando aquí más bien con la cuestión de enfermedad psicótica, ¿cierto? De enfermedad psicótica y aplica bien como para para cuadros ahí de los que les estoy diciendo que tienen que ver con, por ejemplo, enfermedades como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como el consumo, por ejemplo, como de sustancias, digamos, en cuanto a ese sentido. Pero lo que sí aplica como para todos es lo que les decía del cambio conductual, ¿no? Del hecho como de que la persona va comportándose de cierto modo y de repente empieza a tener cositas raras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los trastornos de alimentación, ¿cómo se alcanza a observar el cambio? El hecho de que el paciente va de cierta manera como normal, y de repente empieza a tener como a jugar con la comida, ¿no? Así como que de repente como que se demora mucho en el hecho como de comer. Va separando como comidas. Ay, como que no tengo hambre, como que dame poquito de esto, ¿no? La mirada constantemente como en el espejo, ¿no? La cuestión como de usar camuflaje, como por ejemplo, me ocupo camisas mucho más gruesas, por ejemplo, para que no se me vea que estoy gorda, ¿no? Por ejemplo, me pongo el cabello de tal manera para que no se me vea lo redondo de la cara, ¿no? O, por ejemplo, me tomo fotos y me pongo el super filtrazo que me hace ver así como con cinturita de avispa, por ejemplo, ¿no? Ahí son cosas que ya es como importante, por ejemplo, empezar a observar para ese hecho como de las cuestiones de la conducta alimentaria. Otra cosa que también sucede mucho, sobre todo en el caso de la bulimia o de la anorexia nervosa de tipo compulsiva, que es la relacionada con los vómitos. Normalmente el vómito lo producen los pacientes metiéndose como estos dos dedos, ¿cierto? Y entonces el vómito es ácido, el vómito al tener contenido gástrico es ácido. Y el ácido genera desgaste a final de cuentas como de los dedos. Entonces,
se les alcanza a ver como los dedos, como estos dos dedos como mucho más resecos que, por ejemplo, todos los demás, toda la demás mano. Los dientes, por el mismo vómito que es ácido, empieza a desgastar, por ejemplo, el esmalte. Entonces, el esmalte y los dientes se la empiezan a ver como más arruinados. Empiezan a tener un olor característico justamente como del vómito, precisamente, ¿no? Ahí son datos ahí que ya nos están hablando que puede haber como datos de una recaída en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria, y sobre todo si vuelven a empezar a ver que empieza a haber una baja de peso, una baja de peso no detectable ni por mucho ejercicio ni por nada, hay que tener como mucho cuidado. Y eso aplica para, en general, todas las cuestiones que tienen que ver con conducta alimentaria como anorexia, bulimia y también trastornos que cursan con bajo apetito, como por ejemplo la depresión. Ligia, no sé si usted tenga algunos otros datos de donde puedan observarse factores de recaída. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Otra de las conductas, doctor, conductas recurrentes de esconder los alimentos para engañar, hacer creer que están comiendo y no están comiendo, sino que botan la comida. Encontramos en los basureros, encontramos las porciones completas de lonchera, completica, la fruta, o la regalan, o la botan en los basureros, la porción completa, y para llegar a la casa sin nada, haciendo creer que se lo comieron todo en el descanso. Esa es una conducta muy recurrente. Ya, doctor, yo creo que aquí tenemos la conducta de después de comer, de querer ir al baño inmediatamente. Yo voy para el baño porque tengo necesidad de ir al baño, de hacer digestión, y lo que tiene necesidad es de provocarse un vómito. A ver qué otro aspecto. Lo que dijo el doctor. Lo que dijo el doctor, las porciones llegan a comer menos de las porciones requeridas, llegan a presentar fobia al consumo de carbohidratos porque tienen el temor de engordarse, entonces empiezan como dice el doctor, a rechazar, a poner a un ladito los carbohidratos, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Y bueno, son como algunos otros aspectos. De pronto, Gracias, Ligia. Con gusto, doctor. el ella querer pasar las comidas con agua tiene que ver todavía con el diagnóstico de ella. Puede ser, ¿cierto? Precisamente como con la función como de llenarse muchísimo más y no sentir hambre, puede ser algo que también puede estar como ahí presente. Porque eso está ocurriendo en las salidas a la casa. Exactamente. Bueno, gracias, doctor. Con todo gusto. Bueno, Yaniris, adelante. Hola, buenas noches. Yo soy la mamá de Lindsay Fernández. Y, doctor, yo tengo una duda en el caso, pues, de Lindsay. O sea, hay como un examen que se les pueda hacer, o sea, ¿cómo me explico? Como que se le pueda realizar un examen donde diga como específicamente el por qué Lindsay tiene esas reacciones de un momento a otro y poder darle algún otro medicamento que le ayude, si me hago entender lo que le quiero decir. O sea, porque es que a mí me preocupa mucho la situación con Lindsay, porque Lindsay está bien, pero Lindsay de un momento a otro explota. Y he evidenciado que es sin razón alguna, o sea, sin tener ningún momento, Lindsay explota de una manera, pues, psicótica, que da miedo, algo que me mantiene a mí aquí en mi casa asustada. Entonces, por eso es mi pregunta. Claro. Vea, realmente estamos hablando y entrando aquí a situaciones de complejidad en cuanto a enfermedad mental, ¿no? Y realmente en cuanto a los estudios que tenemos como más al alcance de las manos y que nos son como más explicados, digámoslo así, que nos explican más como la situación de qué es lo que sucede con cada uno de nuestros pacientes, son las pruebas neuropsicológicas, ¿cierto? De hecho, cuando en el tema de salud mental, ¿cierto? No siempre a todos nuestros pacientes les mandamos a pedir pruebas neuropsicológicas, ¿cierto?
Y esto tiene que ver porque, bueno, observamos de dónde se alcanza como a observar, digámoslo así, los factores, perdón, los factores que intervienen dentro de la enfermedad mental, que normalmente tiene que ver con la situación familiar. Pero cuando existen situaciones, inclusive en salud mental, que se salen como de lo que podríamos esperar, de lo esperado como precisamente como para los clínicos, es ahí donde, por ejemplo, nosotros solicitamos la valoración neuropsicológica y posteriormente si la persona es candidata o no para una rehabilitación neuropsicológica. En el caso de patología dual, gracias, porque de repente me escucho como marciano. Bueno, en el caso de patología dual, a todos nuestros pacientes les realizamos pruebas neuropsicológicas por la razón, ¿cierto?, de que pues independientemente como de que la patología dual es una estancia más prolongada que salud mental, tenemos que ver muchas veces cuál es como la condición del cerebro que tiene la persona, ya sea a causa o a consecuencia del consumo como del consumo de las sustancias, ¿cierto? Y realmente aquí entramos en mucha complejidad porque el cerebro es el órgano más complejo que tenemos en nuestro organismo, ¿cierto? O sea, nosotros vamos y exploramos y acaba de salir como en las noticias que la NASA ha podido identificar que existen más o menos 5.000 exoplanetas que son habitables, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no conocemos ni el 20% de lo que se encuentra dentro del mar. O sea, hay miles de especies marinas que, por ejemplo, no conocemos y con el cerebro es otro tanto, ¿cierto? Fíjense que la época del 2000, la década del 2000 al 2010, fue declarada como la década del cerebro, ¿cierto? Y esta década del cerebro abrió como la cuestión de investigación, sobre todo en la cuestión de neurociencias, y avanzamos un montón, avanzamos muchísimo. Y sin embargo, no tenemos absolutamente como todas las respuestas que se están presentando. Aparte de eso, la conducta no solamente puede ser diagnosticada o solamente puede ser como entendida basada solamente como en el funcionamiento cerebral, sino también en el contexto que al final de cuentas esté rodeando justamente como a la persona, de tal manera que muchas veces nosotros no tratamos de la misma manera a todos nuestros pacientes, porque sabemos que cada paciente tiene un contexto que es bastante diferente, que es bastante complejo, ¿cierto? Y por las mismas situaciones que a veces no llegamos ni controlamos totalmente toda la misma cuestión como de patología, y por eso tomamos decisiones como muy distintas en cada uno de nuestros pacientes, aunque aparentemente tengan la misma condición de consumo de sustancias, porque el contexto es bien diferente, ¿cierto? Lo que necesitamos en este sentido es seguir reevaluando qué se está moviendo, para que la persona esté contestando de esta manera, con qué manera, qué es lo que tenemos que hacer para, al final de cuentas, regular, para, al final de cuentas, modificar, o sea, evaluación, es lo que nosotros tenemos que realizar. Livet, adelante. Hola, ¿cómo está, doctor? Hola, ¿cómo está? Bien. Doctor, yo te iba a hacer una pregunta. Lo que pasa es que mi niña de 20 años también está pidiéndome mucho que la lleve al psicólogo. Me ha estado pidiendo mucho, y hoy tuvo cita con psicólogos. Pues no sé si era psicólogo o era médico normal. Y le recetó sertralina. Sí, sertralina, y no sé para qué sirve ese medicamento. Bueno, muy bien. Bueno, para empezar, no era psicólogo entonces, ¿cierto? Porque el psicólogo no medica, ¿cierto? Era seguramente el médico general. Eso es bien importante, punto muy importante, ¿cierto? Si a ustedes se les ocurre ir a un psicólogo y el psicólogo les dice, ay, mira, tómate estas gotitas, ¿no? Ay, mira, tómate estas flores de Bach. Ay, mira, tómate esta homeopatía. Cambien de psicólogo, ¿no? El psicólogo no hace eso. ¿Listo? Número uno. Número dos, la sertralina es un medicamento antidepresivo. ¿Listo? Es un medicamento que se encarga principalmente del tratamiento de la depresión
pero también funciona para el tratamiento de padecimientos de los trastornos ansiosos, como el trastorno de ansiedad generalizada, y a dosis mucho más elevada, ¿cierto? Funciona para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Listo? También en niños pequeños, pues en niños menores de 18 años, tiene una función en la regulación también como de los impulsos, y por lo mismo puede servir para el trastorno negativista desafiante. Pero las indicaciones principales que tiene como tal en un adulto tiene que ver con el tratamiento de la depresión y con el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Ah, listo. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno. Tatiana, adelante. Hola, Eric, ¿cómo estás? Valentín, ¿qué más? Muy bien. Tengo una preguntita que me ha estado pasando mucho y es a veces con el ejercicio. Entonces, ¿cómo es la adicción al ejercicio? ¿Qué causa en el cerebro y qué causas me puede generar? Sí, bueno, esta cuestión de la adicción al ejercicio es un tema controversial, ¿cierto? Todavía no es como digamos, como conciso diagnosticarlo, digámoslo así, no es como, no se tiene como tanta evidencia así como de que el ejercicio pueda realmente convertirse como en una adicción, pero, o sea, siempre hay condiciones como tal, como por ejemplo del hecho de que pues es una actividad deportiva que está generando disfunción en otras áreas, que se continúa haciendo ejercicio a pesar como del daño orgánico que esté provocando, o sea que ya se lesionó y por ejemplo la persona sigue haciendo ejercicio, que la persona se sienta molesta o se sienta ansiosa por el hecho de no poder hacer ejercicio, que esté necesitando cada vez condiciones muchísimo más elevadas de poder hacer ejercicio como para poder sentir al final de cuentas la satisfacción, ¿cierto? Y que tenga constantemente recuerdos, cuestiones de pensamiento, y que el pensamiento esté rondando justamente a través como de la cuestión como el ejercicio. Y les digo que no es tan conciso el hecho como de la adicción al ejercicio, porque normalmente eso que alcanzamos a ver como adicción al ejercicio, más bien forma parte de un síntoma, de síntomas que son más característicos de otros padecimientos, como son los padecimientos de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿cierto? En donde, por ejemplo, la persona se siente muy ansiosa por no poder hacer ejercicio porque precisamente no va a bajar de peso, va a subir de peso y se tiene un miedo muy importante de subir de peso, o el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o también, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. O sea, son más bien acompañantes de otros padecimientos, por ejemplo. Y claro que el ejercicio extremo puede llegar a generar muchos problemas, ¿cierto? Puede llegar a generar pérdida de masa muscular, puede llegar a generar muerte muscular. Esa muerte muscular puede llegar a generar que se taponen los riñones y por lo mismo caiga uno en insuficiencia renal, por ejemplo. Puede llegar a generar problemas cardiovasculares también, puede llegar a generar deshidratación, o sea, realmente como todo, o sea, el ejercicio es bueno, pero hasta cierta medida. Y más bien yo creo que si ahí está sucediendo, si ahí hay una conducta en cuanto a ese ejercicio, tocaría entonces volver a revisar, ver y revisar qué es lo que está sucediendo para pues, determinar de dónde viene esa conducta del ejercicio. Gracias, Eric. Gusto. Andrea, adelante. Buenas noches. Bueno, doctor, es que por acá pues estamos con la niña Sofía López. Ella lleva 8 días en etapa 4, pues está ya en casa con nosotros y acá la tengo pues al lado y ella quería como hacerle unas preguntas porque la verdad había tenido como un día muy difícil
porque ella siente que ha sido totalmente como que salió de una burbuja al estar en Servit. O sea, lleva 3 días volviendo al colegio y ella estaba por autolesiones y por intento de suicidio. Y ella otra vez está con esos pensamientos, entonces ella como que quería saber cómo hacer que, pues, o sea, como no volver a los mismos pensamientos, porque se siente muy agobiada de no mejorar, digamos, con esos pensamientos. Y también una de las preguntas que más nos hace, ella estuvo 3 meses, desde el 1 de enero, y ella me dice que no entiende por qué si ella lleva 3 meses con el medicamento ¿por qué no le ayuda a no seguir pensando así? Es más o menos eso, y ella está acá escuchando. Gracias. Ligia, ¿usted quiere decir algo o intervengo yo? Que no, que ella quiere escucharla a usted. No, yo voy a hablar, sí, pues, pero yo también digo, Ligia, si no quiere hablar también, pues sí, yo voy a hablar. Antes, Ligia. El micrófono lo tiene apagado. Gracias, doctor. ¿Cuántos años tiene Sofía? 16. 16, bueno. ¿Qué es lo que pasa en lo que hemos visto en los casos de las niñas que pasan a la etapa 4 y qué es lo que hemos visto? Un temor muy grande a salir de la burbuja, ¿no es cierto? Porque se sienten en una burbuja. Se sienten en una burbuja y creo que parte de la etapa 4 en sus inicios es como recuperar la confianza en que pueden estar en el campo. Decimos que estamos en una cueva, de la cueva pasamos al campo. ¿Y qué es lo que ha hecho la etapa 1, 2 y 3? Preparar la personita, a la niña, para pasar lo que usted llama burbuja, pasar al campo, o sea, al colegio, a la casa, a lo social. Al principio es difícil y hay muchos temores de ellas, como enfrentar ese campo social, ese campo escolar y familiar. Hay temores muy grandes. Y también los tiene la familia, o sea, que eso es mutuo, tanto de la familia como de la niña. Yo le diría a Sofía que tenga paciencia, que confíe en las herramientas que tiene, que yo estoy segura que en la clínica, en la etapa 1, 2 y 3, adquirió muchísimas herramientas para ella poner en práctica en este momento en que está saliendo de la burbuja, ¿verdad? Entonces yo le diría que confíe en que es un proceso de adaptación, ¿no? Porque después de 3 meses que estuvo ella, creo que va a ser un proceso de adaptación y de ir ganando confianza en que lo puede lograr, que es capaz. Entonces pienso que por ahí ha sido como una línea de trabajo pues que hemos puesto en práctica y acompañando pues a las niñas, porque no se dan muchos casos realmente, como nos lo expresaba doña Beatriz. También ese temor, esa paciencia de que no avanza, que ese afán y a veces con los tratamientos pasa así, no por mucho, como decimos, no por mucho correr amanece más temprano, no por mucho que nos quedamos recuperar ahí mismo va a ser así, sino que requiere tiempo. Entonces, para que tengamos pues la paciencia necesaria y la confianza de que ella va a salir y que ella va a lograr adaptarse nuevamente a su entorno. Muy bien. Bueno, ¿qué es otra cosa que yo les quiero decir? A ver, no piensen en un elefante rosa. ¿Sí le salió? ¿O pensaron en el elefante rosa? ¿Pensaron en el elefante rosa? Sí, doctor. ¿Cierto? Y quien no lo pensó es porque no me estaba poniendo atención, sinceramente. Eso pasa cuando nosotros queremos luchar contra nuestros pensamientos, ¿cierto? Cuando yo estoy intentando que se me quiten esos pensamientos van a estar más presentes en nosotros, porque así funciona a final de cuentas, nuestra mente, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos precisamente con todos nuestros pacientes es precisamente darles herramientas, no para quitar esta clase como de pensamientos, sino como para aprender a lidiar a final de cuentas, con ellos, ¿cierto?
¿Se acuerdan que yo hace como 3 sesiones más o menos los puse a cantar con una de sus preocupaciones? Bueno, esa es una forma de lidiar directamente con nuestro pensamiento, ¿cierto? Una actividad que muy comúnmente, sobre todo en el caso de las niñas en salud mental, llegamos como a realizar, es lo que conocemos como el pensamiento reemplazo, precisamente, ¿cierto? Que no es el hecho de combatir ese pensamiento, sino dejarlo ahí, saber que está ahí, pero también poder enfocarse en otros pensamientos, a pesar como de que ese pensamiento puede estar ahí, ¿cierto? Y que también recuerden que estos pensamientos llegan a ser muy angustiosos, muy feos y que por lo mismo dan las ganas como de escapar, ¿no? Y la escapada se termina dando como a través como de cosas como por ejemplo las autolesiones. Pero normalmente la escapada termina generando peores cosas. Termina generando más culpa, termina generando frustración, termina generando enojo, termina generando, y todo como por un alivio momentáneo, ¿cierto? Entonces, cuando suceden estas cuestiones de crisis que suceden así posteriormente a cuando se sale de la etapa 4, no quiere decir precisamente que la persona esté recayendo necesariamente, sino que se está insertando de nueva cuenta en un contexto que normalmente ha sido difícil, que de cierta manera, pues en muchos aspectos, terminó generando ese punto como de la enfermedad mental. Entonces, si se cae en un contexto muy similar, pues es esperable que a final de cuentas aparezcan de nueva cuenta como esta clase como de síntomas y demás en ese sentido, ¿cierto? Pero es ahí donde funcionan todas las cuestiones como de las herramientas necesarias para que esta situación suceda, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa también con la cuestión del medicamento? El medicamento funciona hasta cierto punto, pero el medicamento no busca quitar los pensamientos. O sea, el medicamento no es un borrador de pensamientos. Lo que hace el pensamiento es que facilita la regulación del estado anímico, pero sobre todo facilita la flexibilidad del pensamiento. Es decir, que me sea muchísimo más fácil hacer como el pensamiento reemplazo, el cantar mi pensamiento, el verme separado de mi pensamiento, etcétera, 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 ¿cierto? En esa situación funciona el medicamento. Pero también, pues siempre es bien importante como reevaluar, ¿cierto? Si estamos teniendo de nueva cuenta esta clase como de síntomas, está siendo muy abrumante en esta nueva situación como de etapa 4, bueno, vamos directamente como a la cita, vamos a pedir una nueva cita y reevaluemos a ver qué es lo que está pasando para volver a dar más herramientas y más estrategias en cuanto a todo esto. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Listo. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a terminar con estas últimas tres preguntas, que ya se nos acaba el tiempo. Primero María Eugenia, adelante. Buenas noches, doctor. Con relación a la pregunta anterior que usted le acaba de dar respuesta a la señora y a la paciente, pues algo similar sucede con mi hijo. No significa entonces que aunque el pensamiento quede ahí de esa intención suicida que tienen en algún momento de suicidarse, no es necesariamente que el tratamiento o el medicamento esté dando una falla terapéutica. Es entonces un proceso normal que puede suceder cuando salen hacia la casa. Sí, mire, es que las posibilidades son varias. Sí puede ser una recaída, sí puede ser una parte del proceso como de adaptación normal que está presentando. Lo que es importante es evaluar, ¿cierto? Por eso nuestra idea justamente cuando un paciente sale de hospitales casi a la primera semana y media, tratar de que la persona llegue a tener como una cita, precisamente como para evaluar verdaderamente cómo se está presentando directamente las cosas dentro del contexto en donde se está movilizando. Lo importante es al final de cuentas evaluar, ¿cierto? Pero eso sí es bien importante. No necesariamente se vayan con la idea de que es una recaída terapéutica, sino que también es bueno
que la persona experimente esta clase de cosas para que eche en mano de todas esas estrategias que aprendió directamente como en la hospitalización para precisamente ayudar justamente como a regularse. Yo siempre les digo a mis pacientes que salen a etapa 4 o que van a salir a etapa 4, que esta es la etapa más difícil, ¿cierto? O sea, no la 1, la 2, la 3 que tanto les genera problema porque, ay, no voy a salir, no me van a dar visita, no me van a llamar, ¿cierto? No, la dura es esta, ¿cierto? ¿Y por qué es la dura? Porque no hay una enfermera allá atrás, porque no hay un formador allá atrás, porque no hay un psicólogo allá atrás, porque no hay un psiquiatra allá atrás, que puedan estar como ahí todo el tiempo revisando qué es lo que sucede, hablando, interviniendo, sino que la persona ya tiene toda una serie de conocimientos, una serie de estrategias para poder lidiar justamente con todos estos síntomas, aún así estén apareciendo, ¿cierto? Ese es un poco el tema de recordar lo que les hizo bien directamente como del tratamiento, no solamente el medicamento, ¿no? Sino que, me doy cuenta que cuando yo estaba jugando fútbol, ni siquiera llegaba yo como a pensar en eso, entonces a lo mejor por ahí podría ser, me acuerdo que cuando yo tocaba la guitarra o le intentaba como darle a la guitarra, me ayudaba un poco como a liberar esto. Cuando yo hablaba, por ejemplo, con el psicólogo, cuando hablaba yo, por ejemplo, cuando me venían las llamadas, me ayudaba, o sea, que recuerden bien cuáles eran esos factores que les venían bien durante el tiempo que estuvieron en el tratamiento para que las empleen directamente allá. Porque que es muchas veces lo que pasa, ¿no? De que salgo casi a hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué podemos esperar? Si hacemos lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado, ¿cierto? No es por culpar a los pacientes, pues para nada, ¿cierto? Y no les hablo de un fenómeno muy común que termina sucediendo. Entonces, recordar qué es lo que nos hizo muy bien dentro de la clínica. No es solamente el medicamento. Vean que yo soy psiquiatra y yo defiendo lo que hago, lo que prescribo, pero sé muy bien que no es solo el medicamento el que termina ayudando al paciente a salir adelante. ¿Listo? Bueno, y por último, Rafael. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Nosotros también nos encontramos en etapa 4 con Juan José y llevamos 5 días con él. El primer día del colegio se devolvió a la mitad de la jornada porque le dio mucho susto y le dio ansiedad y le dio todo. Fui y lo busqué al colegio. Segundo día no quiso ir a estudiar. Hoy fue y completó la jornada. Hicimos con el coordinador del colegio, hicimos un cambio de jornada que no estudia en la tarde sino en la mañana y le fue mucho mejor. Estuvo en la jornada completa, llegó contento, almorzó bien, estuvo bien. Ha sido difícil, los primeros 2 días fue muy difícil con él. Mi pregunta va de acuerdo a lo del ejercicio de la música. Él le gusta escuchar de esta música tap, de la que no se entiende nada, que es muy fea, que es como con gritos, con sonidos como muy... Él me decía que en la clínica no la podía escuchar porque no lo dejaban. Yo tampoco lo dejo. Pero él insiste, entonces dice más que para mí esta música es una terapia. Yo le busco otras opciones, le busco otro tipo de música, otro tipo de ejercicio y buscamos cosas para que no escuche esa música. Y es una discusión con él de que esa música es buena, pero a mí no me gusta. Y los pensamientos muchas veces es, ¿qué pasa si me corto con esta tijera? ¿Qué pasa si me tiro por el balcón? ¿Qué pasa si me chuzo con algo? ¿Qué pasa con tal cosa? No lo hace, no lo intenta, pues con las tijeras sí, pues como que lo simula. ¿Qué pasa si me chuzo así? ¿Qué pasa si hago tal cosa? Le digo, deja quietas las tijeras, no lo hagas, vamos a hacer otra cosa. Entonces mis preguntas es, en algún momento, sabiendo que él tuvo 1 mes y medio en la clínica y que tiene muchas técnicas y muchas capacidades como de evitar ciertos comportamientos y pensamientos, ¿es posible que se pueda hacer daño con esas insinuaciones que hace?
y con el tema de la música, precisamente esa música tan fea. Venga, pues escuchemos, Juan. Bueno, vea, yo creo que ahí en la cuestión como de las otras conductas que estamos hablando, creo que es importante tomarlas en consideración en el medio terapéutico para ver qué está sucediendo ahí alrededor, porque es algo más complejo que decirles como una cuestión de sí o no o cómo hacerlo. O sea, es algo que ahí yo le dejo de tarea a Ligia y a todo el equipo como de etapa 4 que puedan analizar a detalle qué sucede ahí con todas estas conductas que están pasando, ¿cierto? En la cuestión como de la música, es que no es ni tan allá ni tan acá, ¿cierto? Nosotros en la clínica sí no lo permitimos por una razón, sobre todo con ciertos adolescentes que posiblemente no sea el caso de su hijo, ¿cierto? Que esta música está asociada como a mucha vida de calle, a mucha vida adictiva de las historias de otros pacientes, ¿cierto? Y entonces es a final de cuentas un poco como si nosotros también les pusiéramos como en la televisión películas donde salgan fumando marihuana o salgan, o sea, los puede detonar esa situación de ansiedad y lo que nosotros estamos buscando es precisamente un medio que sea como libre de drogas. Entonces, por eso lo hacemos así, como de manera a final de cuentas, general, ¿cierto? Pero la cuestión como de la música no tiene que ser ni tan allá ni tan acá. ¿A qué me refiero? No, que es que no hay ningún problema, entonces escucha absolutamente toda la música trap que estás escuchando y todos los mensajes, no me importa lo que te están diciendo, tú escúchala, ni tampoco acá que es como la música del diablo que no la tienes que escuchar, ¿no? Sino que a final de cuentas se trata como de ser flexible en cuanto a esa situación. Ok, es una situación terapéutica. ¿Por qué es una situación terapéutica? ¿Qué te está ayudando a expresar? ¿Qué te está ayudando a final de cuentas que tú escuches esa música? ¿Por qué te identificas tú con esa música? ¿Qué está diciendo esa música que a ti, por ejemplo, te está llegando? ¿Listo? Y bueno, pues bueno, tú estás escuchando a final de cuentas esta música, estamos escuchando esa música, ahora también escuchemos esta otra música y también veamos este otro significado que a final de cuentas también esto tiene, ¿cierto? O sea, no se trata de ser y de irnos como a un lado o hacia el otro también, sino el hecho como de ser flexibles y enseñarles también a nuestros adolescentes sobre otros aspectos también como de nuestra cultura sin negar la que tienen tampoco ellos. ¿Sí fue claro? Bueno, muy bien, listo. Entonces, con todo gusto. Entonces, para terminar, yo voy a compartir pantalla, nada más para que ustedes puedan observar. Esta presentación, se las damos a ustedes cuando es el proceso el proceso de inducción, y solamente mi única función es que ustedes tengan la cuestión de los teléfonos, de los canales, que aquí se los estoy colocando, sobre todo la cuestión como de hospitalización, para que ustedes tengan el canal ahí a final de cuentas como del contacto, ¿cierto? Tanto en el celular como las extensiones, esto en el área de salud, aquí les contesta directamente enfermería, ¿cierto? Aquí la cuestión como de administración. Hola. Es bueno pues aclararles pues que cuando es enfermería también les pregunten cosas de salud, porque sí, muchas veces es preguntándoles cosas a los auxiliares en temas terapéuticos y eso lo maneja como tal es el equipo. Entonces, la enfermería son las 24 horas, pero tengan en cuenta que ellos no pueden responder cosas que son terapéuticas, para que también las familias lo tengan en cuenta y tengan un poquito como también de paciencia con eso. Sí, y también les pedimos discreción. O sea, yo sé que se sienten muchas veces muy ansiosos de saber qué es lo que sucede con sus pacientes, ¿cierto? Pero hemos recibido mensajes y llamadas a las 3 de la mañana preguntando cómo está el paciente, ¿cierto? Y sí les respondemos y todo, pero también ténganos un poco de discreción, ¿cierto? En el sentido de que los pacientes están durmiendo, se están haciendo rondas. O sea, siempre se permanece como en esa actividad y no siempre
podemos contestar a veces como tan rápido, y mucho cuidado con esto de las situaciones como de la noche, como les estoy diciendo. ¿Listo? En el caso de administración, lo mismo. Hay aquí administración con todo lo que tiene que ver, con la EPS, ¿cierto? O sea, todo el trámite de afiliaciones, todo el trámite de pagos, todo el trámite pues es que cómo tengo que hacer este pago, cómo tengo que hacer este trámite, cómo tengo que hacer esta autorización, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de la EPS directamente a este teléfono. ¿Listo? Y en el caso de etapa 4, ¿tienen por ahí el teléfono de administración de etapa 4, Ligia? El audio, tiene el micrófono apagado. Venga, doctor, yo se los pongo en el chat. Ok. Ya se los pongo. Bueno, gracias. ¿Listo? Y por ahí me faltó el de trabajo social. Por ahí me faltó el de trabajo social, no lo tengo por acá. ¿Listo? Igual, Ana, Doctor, a ver si si me quiere, puede póngale colocar en el chat. las diapositivas de abajo, de las últimas, baje, doctor, ahí, la penúltima. La penúltima, doctor. No, la que sigue después de deberes y derechos. Exacto, ahí están todos los números. Perfecto, muy bien. Entonces, miren que ahí les estamos colocando los teléfonos para que ustedes tengan los canales de comunicación. ¿Listo? Ahí les estamos colocando enfermería, comunicaciones, y es importante que aquellos de etapa 4 tengan el teléfono de la sede ambulatoria. ¿Listo? Para que ustedes ahí puedan preguntar todas estas cuestiones que ustedes están diciendo. Adicionalmente, los psicólogos llegan a darles sus teléfonos, trabajo social también les llega a dar como su teléfono, para que ustedes lo puedan tener ahí como pendientes y que no pierdan la comunicación directamente con nosotros. Solamente lo único que les pido es un poco de paciencia, ¿cierto? Nos llegan varios mensajes y no siempre podemos responder todos tan rápidamente. ¿Listo? Entonces, manden el mensaje, llamen por teléfono, si no les contestamos, mándenos un mensaje, mándenos otra vez otro mensaje en ese sentido, que nosotros siempre estamos buscando el hecho de tener comunicación con ustedes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, así quedamos. ¿Listo? Pues ha sido un placer. Muchas gracias, Ligia, por acompañarme también dentro de este conversatorio. ¿Listo? Muchas gracias a todos ustedes, familias, para a final de cuentas que se hayan conectado, para que sigan recibiendo toda esta información. Ya la sesión que sigue ya va a ser más de tipo académico. Ya les estaremos mencionando un poco qué es lo que vamos a hablar un poco más adelante en las distintas sesiones. ¿Listo? Y bueno, los dejo a todos, pues bueno, con los teléfonos aquí, como se los estoy dejando, para que ustedes sigan manteniendo la comunicación. Ana, no sé si haya alguna otra cosa que hablar. No, que los espera. Una es que los esperamos a las familias de los niños de especiales, que vamos a celebrar el Día del Autismo, es el 4 de abril. Entonces los esperamos, les estaremos mandando como tal la invitación. Asimismo, también recuerden utilizar los medios para poner alguna sugerencia, queja, y también pues a las personas que quieran acceder al libro del doctor Ramón también pueden escribirnos a través del celular de comunicaciones mañana. Entonces, pueden escribirnos y le haremos llegar el libro. Muchísimas gracias a todos. Y doctor, muchísimas gracias por esta noche. No, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, insisto, Ligia, por acompañarme dentro del conversatorio. Eso se vuelve importante, que no sea solamente un conversatorio de psiquiatría, pues porque no debe de ser así. La salud mental parte como de todos nosotros. ¿Listo? Y bueno, yo quedo de todos modos, quedamos al pendientes a través de esos canales de comunicación. Próximo miércoles, misma hora, nos estamos viendo por este mismo medio. Saludos a todos. Buenas noches. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.